Ok. Bueno, muy contento de estar hoy con Pedro Pacheco, quien es socio director de PwC aquí en Venezuela y quien, además de ser gran amigo, es un excelente líder y excelente gerente, quien además conoce de muchísimos temas. Y un placer, Pedro, estar entrevistándote hoy para esta revista Visionarias que acaba de salir, enfocada para la mujer trabajadora, la mujer ejecutiva y emprendedora, pero también para los hombres que de alguna manera hemos trabajado en pro de ayudar e impulsar a que la mujer ocupe espacios que le corresponden en la sociedad ampliada, ¿no? Entonces, de verdad, Pedro, un placer tenerte hoy esta tarde con nosotros. No, el placer es mío, la verdad que encantado, como siempre, conversar contigo y la verdad que siempre que lo hacemos, al menos yo lo disfruto mucho. Así es, los dos lo disfrutamos mucho. Y mire, yo comenzaría preguntándote para que la gente sepa quién es Pedro. Bueno, mira, yo diría que no hay nada más difícil que uno mismo definirse, ¿no? Esto, sin lugar a dudas, ¿no? Porque puedes cometer el error de ser excesivamente modesto, como también puede ser, parecer arrogante, ¿no? Yo diría que, mira, al final, a mí me gusta mucho el concepto de ser ciudadano, ¿no? Me gusta trabajar en función de ser un ciudadano y, y que si alguien se refiere a mí, pues me vea eso como un ciudadano que sabe que tiene unos derechos, pero principalmente obligaciones. Y creo que en eso a veces en general nos olvidamos bueno, de que necesitamos de los demás y que nosotros es mucho lo que podemos hacer siendo serviciales en prestar una colaboración. Entonces, desde el punto de vista, digamos, profesional, bueno, es alguien que ha venido desde abajo, de un extracto social bajo, hijo de migrantes que llegaron a Venezuela con mucha ilusión y que el país pues, nos brindó oportunidades que aprovechamos, como pudo haber sido la educación, y, y por eso es que creo tanto en el sistema educativo como una forma de escalar y de superar y de salir de la pobreza. Entonces, desde ese punto de vista, pues te pudiera decir que, bueno, que soy un ciudadano que gracias a la educación, pues ha logrado irse superando y que espera y le gustaría contribuir más con sus conciudadanos, en este caso particular, los venezolanos. Sí, una definición muy bonita, de verdad. En ese tema de la educación, y creo que podemos comenzar por aquí, nosotros, los que tenemos ya nuestra edad, cierta edad, pudimos tener una educación en Venezuela muy diferente a la educación que hay hoy, ¿no? Sin hablar de los temas que quizás se enfoca recientemente la educación hacia los jóvenes y los niños, pero nosotros pudimos conocer de ciencia, de historia, de arte, de tierra, de agricultura, de tecnología, ni hablar de los liceos técnicos que te enseñaban otra gran cantidad de cosas. ¿Cómo ves tú la educación de cara al futuro? Y ya entrando en materia, ¿cómo ves tú la educación, que lo dijiste muy bonito, que es uno de los instrumentos para salir de la pobreza y para surgir en la carrera profesional? ¿Cómo lo ves ahora tú también, no solamente para eso, sino para promover a la mujer, que es parte de lo que nos corresponde, ¿no? Sí, mira, yo te diría, bueno, tú y yo que hemos hablado en muchas oportunidades, por naturaleza me considero optimista, ¿no? Entre otras cosas, una vez leí que los optimistas nos enfermamos menos y entonces dije, oye, es hasta un buen negocio el ser optimista. Pero en ciertos aspectos, y no por eso uno deja de ser optimista, hay que poner los pies sobre la tierra. Yo creo que en el caso particular de la educación, estamos en un momento crítico, retrocedimos indudablemente. El acceso a la educación
pudo haber tenido nuestra generación versus la que tienen hoy los adolescentes, hay un gap negativo que hay que ver cómo lo acortamos, ¿no? Yo creo que allí tenemos un reto y una responsabilidad cada uno de nosotros de cómo contribuir a que eso mejore. Hay muchas iniciativas en forma aislada. La situación de los profesores en las universidades realmente son precarias. Yo creo que ahí socialmente no hemos reconocido la labor que siguen haciendo en esas circunstancias tan adversas. Pero allí mi sugerencia es que vamos a tener que ser creativos. Yo creo que cada uno de nosotros nos va a tocar educar, indistintamente de las profesiones. Yo diría que nosotros deberíamos pensar en una especie de ACUDE. Los que tenemos algunos años, como tú decías, sabemos de qué estamos hablando. ¿En qué sentido un ACUDE? De que organizar algún esquema en el cual cada uno de nosotros, como venezolanos, como ciudadanos, regale un par de horas a la semana. O sea, una cuestión que no te va a requerir grandes esfuerzos, e incluso para un sector importante de la población que a veces puede estar pensando de que ya no tiene nada que contribuir, personas de 70, 80 años que están en su casa, es mucho lo que pueden aportar. Entonces lo que tenemos que buscar es un sistema que logre conectar a ese grupo de personas que tuvimos el privilegio de tener una educación de primer mundo, para este otro grupo que no lo tiene. No podemos esperar a que el Estado lo resuelva. O sea, el Estado lamentablemente está en una situación de catástrofe y a nosotros como ciudadanos nos corresponde entonces hacer nuestros aportes. Y creo que lo podemos hacer donde ese grupo de personas, ya con algunos años, se van a sentir que están haciéndole un aporte importante a su país y a su vez los jóvenes pues van a recibir un beneficio que a futuro lo van a recordar y lo van a agradecer. Entonces, en general, el sistema educativo ha retrocedido mucho, ese es el diagnóstico, pero tenemos que ver entonces cómo buscamos en formas creativas. La virtualidad hoy en día es una ventaja, y entonces, bueno, ese es un proyecto que nos toca hacer, de ver cómo hacemos algún tipo de plataforma donde se cree una especie de ACUDE, donde vas a tener una base de datos donde se registren esas personas que puedan contribuir, que sin lugar a duda, el hecho de que sea licenciado en cualquier universidad, ingeniero en cualquier universidad, ya te da unas herramientas mínimas para apoyar en matemáticas, para apoyar en literatura, y lo que tú decías antes, incluso incorporar materias que hagan también al ser humano mucho más integral, como pueden ser música, como puede ser arte. Oye, yo creo que ese proyecto ayudaría mucho, sí. Y sin lugar a dudas es una forma también de reducir esa desigualdad que existe, y que lamentablemente si no hacemos nada se va a acrecentar, porque siempre los sectores más débiles son los más afectados, y en este caso, y yo lo he comentado, me preocupa los niños en general, pero siento que las niñas todavía aún más. Si uno proyecta a 20, 30 años sin hacer nada, creo que no es lo justo. Creo que nos toca hacer alguna labor en ese sentido, y no es ni siquiera cuestión de grandes recursos. Creo que es más cuestión de creatividad y de buscar voluntarios y llevar a cabo esa labor que sin lugar a dudas pudiese marcar a toda una generación. Sí, son ideas interesantes. Creo que, como tú dices, hay que promoverlo de alguna manera. Pedro, tú fuiste el único hombre invitado a nuestro seminario, el seminario de Benetchan Women Leadership Summit, que lo hicimos este año por tercera ocasión consecutiva. Y cuando lo diseñamos, siempre quise pues tener la presencia de un caballero que nos diera su visión en ese grupo de 10, 11 mujeres que siempre nos han acompañado en este evento. ¿Cuál fue tu apreciación de este evento? Si puedes tener una o dos apreciaciones del mismo. Mira, voy a utilizar una palabra que está también quizás muy desgastada, ¿no? Que es diversidad. Pero en verdad vi allí una diversidad interesante de enfoques.
enfoques que me marcaron y que aprendí mucho. Por ejemplo, recuerdo el hecho de señalar una mujer como las palabras de su papá le habían marcado de por vida. Que cuando quisieron en algún momento dado sus tías ponerla a coser, el papá le dijo, yo tengo algo mejor para ti, y la enamoró con el mundo de la tecnología. Eso me pareció sumamente interesante porque va en línea con lo que PwC, a través de una iniciativa de la ONU, viene llevando a cabo desde hace algún tiempo, que es el programa He for She, o sea, él por ella. Estamos convencidos de que esa desigualdad no hay forma de reducirla sin la colaboración del hombre. Hay que buscar cómo lo incorporamos. Hoy justamente estaba leyendo un artículo, casualidad, me llegó por casualidad hoy, justo antes de la entrevista, yo dije, oye, qué cosa tan anécdota, que me llegó lo puse en Twitter, donde unos estudios hechos en los Estados Unidos demuestran la importancia de que solo con que el hombre le diga a la mujer en el lugar de trabajo, cuentas con mi apoyo, soy un aliado tuyo en tu carrera, cómo eso puede contribuir digamos, a relajar o hacer menos cuesta arriba el que la mujer se sienta en confianza y pueda avanzar dentro de la organización. Allí el tema es complejo porque en muchas ocasiones, y creo que a veces injustamente, se dice que las empresas no están haciendo lo suficiente. Probablemente puede haber casos en que así sea, de que no se está haciendo lo suficiente. Pero también a veces uno siente la frustración de que cuando quieres hacer cosas, es la propia mujer la que se pone su techo de cristal. Es la propia mujer la que dice, pero ¿y yo puedo alcanzar esa posición? ¿O es ella la que decide, llegada a cierta edad, que es la que tiene que hacerse a un lado para que sea el hombre quien siga avanzando? Entonces, y he analizado y he pensado mucho sobre el tema, y al final, ¿qué ocurre? Que al fin y al cabo, la empresa es un eslabón dentro de todo este proceso. Cuando tú contratas a una joven de 20 años, de 19 años, previamente ya tuvo una educación en su hogar, previamente estuvo en el liceo, previamente estuvo en la universidad, y ya viene con unos paradigmas que a veces hacen difícil el que por más que tú quieras apoyarla, al final pues no se ponga su propio techo de cristal. Entonces, creo que las empresas deben hacer su labor, pero este es un tema que va mucho más allá, es un tema de la sociedad, de la educación, y sobre todo eso, que los hombres tomen conciencia de lo importante, sobre todo los padres, cómo una frase tan sencilla como la que acabamos de señalar pueda marcar. Luego vimos ahí en el evento también cosas interesantes de mujeres que están ocupando unas posiciones extraordinarias, que no tienen nada que envidiarle a los hombres, que es por mérito propio, lo cual también te hace ser optimista de que sí es posible, que hay allí referencias de que sí es posible. Entonces, allí hay una labor interesante. Otra sugerencia que a mí me gusta siempre hacer es que las mujeres no cometan el error de querer imitar a los hombres en muchas cosas. Porque por naturaleza pues tenemos nuestras particularidades, nuestras fortalezas, cada uno de ellos, y de eso es lo que se trata. Pero hoy en día en la sociedad ni siquiera se trata ya un hecho de ser hombres o mujeres, es que incluso dentro de los propios hombres, dentro de las propias mujeres, uno de los grandes retos que tiene la sociedad es cómo gerencias a un grupo donde a todos se les dice que son líderes y que quieren ser líderes. ¿Cómo hacemos? O sea, allí yo siempre pongo la similitud es el equipo de fútbol o el equipo de béisbol que le toca gerenciar al director técnico, sí, donde muchas veces lo que tiene que administrar es un conjunto de egos, y donde tú dices, bueno, pero ¿por qué con este director técnico no funcionó y con este otro sí? Sí. Entonces, hay allí otros elementos que tienen que ver más del lado humano. Sé que es un tema que a ti también te apasiona y te gusta,
Y yo creo que aquí, en este tema de género, hay que ponerle mucho de humano, y a veces lo hemos querido complicar innecesariamente, y por eso es que insisto, que no cometan los mismos errores que podemos estar cometiendo los hombres, y, y trabajar en todas las etapas. O sea, no solamente es una etapa de la empresa, esto hay que hacerlo desde el primer mensaje que recibe la niña en la casa, porque hay que decirlo, o sea, en muchos de los casos, y a veces estos temas son muy delicados en el sentido de que a veces hay cosas que políticamente no son correctas decirlas, pero hay otras que no queda otro remedio que comentarla, y esta probablemente sea una de ellas. Es que en nuestra sociedad muchas veces nos conseguimos que las mujeres son más machistas que los hombres, en algunos casos, con comentarios. O sea, entonces, es una labor interesante que tenemos que hacer en todos los niveles, hombres, mujeres, y a todos los niveles en la sociedad, ¿no? Sí. Recuerdo unas palabras que me dijiste y que de hecho comenzaste así tu exposición antes de tomar la palabra en el evento, que haciendo un paneo de los participantes había muy pocos hombres. Y mi respuesta fue que un evento al cual me invitaron a hablar el día en contra de la violencia de la mujer, hace ya algunos años, habíamos 3 hombres en el espacio donde yo estaba hablando. Y tus primeras palabras fueron eso: debemos invitar a más hombres a este movimiento. ¿Qué dirías tú al respecto en este momento, ya que estamos conversando fuera de la charla? Sí, bueno, yo creo, bueno, y ahí incluso propusimos una idea, que es decir, bueno, el próximo año cada mujer tiene que traerse a un hombre, a un Así es. amigo, a su esposo, a su hijo, porque esto es un tema de la sociedad, no es un tema exclusivo de las mujeres. Yo lo que he sentido es eso, que algunos grupos feministas probablemente, y con la mejor intención del mundo, han puesto barreras, y lo que hay es que invitar, porque el poner esas barreras es un poco lo que comentaba antes. Puedes estar simulando o puedes estar cayendo en los mismos errores que durante siglos se ha cometido, esto, con un predominio de los hombres en los distintos ámbitos. Entonces, se trata de un tema de colaborar y de que veamos esto juntos. O sea, es que es igual que cuando la familia tiene que ir al psicólogo, esto te dice, no, tiene que venir toda la familia. Claro. Y tú dices, no, pero es que el que tiene el problema es el niño. No, bueno, eso es lo que tú crees. Y resulta que al final la conclusión, mira, no, el niño está bien, lo que está mal son los papás o el hermano. Bueno, igual ocurre en esto. Entonces, el ejemplo que tú acabas de poner es bien simbólico. O sea, vamos a hablar del maltrato de la mujer, y no está presente el maltratador o el posible maltratador o un amigo o un hermano del maltratador. Entonces, creo que allí es un tema de enfoque donde, hablando de inclusión, bueno, es un tema que tenemos que tratarlos entre todos. O sea, y no, porque perdemos cuando llevamos las cosas a los extremos. O sea, si las llevamos a los extremos, ahí vamos a perder la mayoría. Sí. Entonces se trata de eso, de incorporar cada vez más, porque yo sé que en el subconsciente del 99% de los hombres, cuando ven el título del programa o del evento, no, esto es para mujeres. Sí, sí. Y no es así. No es así. Correcto. Entonces, bueno, ese es parte del aprendizaje y de lo interesante de esto, de que nos hemos equivocado, no hemos hecho lo suficiente todavía para alcanzar los niveles que se requieren, pero bueno, lo interesante es hacer el diagnóstico y tomar los correctivos que sean necesarios. Totalmente de acuerdo. Una de tus palabras, Pedro, hablando precisamente de cómo la sociedad tiene ese rol o la obligación de apoyar el empoderamiento de niñas y adolescentes, tú dijiste, y aquí abro comillas, que son palabras que tomamos de tu presentación, dijiste: para alcanzar un mayor liderazgo femenino es necesario contar con una sociedad y un sistema educativo igualitario para niñas, niños y adolescentes. Cierro comillas. Fíjate que son temas que ya hemos conversado en este rato, ¿no? Aquí una pregunta para ti sería: ¿de qué manera se puede hacer esto en un país como Venezuela? ¿Y cuál sería el rol de la empresa privada en este sentido? Sí. Fíjate que cuando analizas
los distintos estudios que se han hecho sobre el tema, esa igualdad se mantiene hasta cierta edad. O sea, tú cuando vas a un colegio, ves niños y niñas, las proporciones en la universidad, incluso hay algunas materias o algunas carreras que incluso las mujeres superan a los hombres. En el caso nuestro en particular de PwC Venezuela, nosotros contratamos 50% hombres, 50% mujeres todos los años desde hace, que yo me acuerde, 20, 30 años. O sea, que ahí hay una buena data y tenemos que ayudar, escúchame bien, tenemos que ayudar a los hombres para alcanzar el 50%. O sea, es al revés, o sea, porque si no logras ese equilibrio, mujeres pudieran entrar un 60%, 60% y 40 hombres. O sea, entonces buscas ese equilibrio ayudando a los hombres y logras ese 50%. Nuestra experiencia, y coincide con algunos estudios que he estado viendo, es que hasta llegar a gerente se mantiene ese porcentaje. Pero luego llega una edad que empieza a dispararse a partir de los 25 años, 25, 26, 27, donde la participación entonces de la mujer empieza a caer y la del hombre crece. Claro, entonces ya allí tú la asocias con la constitución de la familia, quien asume las obligaciones, entonces ya ahora es la mujer la que le corresponde tomar no solamente las labores de su empleo, de sus responsabilidades como gerente, sino que también al llegar al hogar tiene otras responsabilidades. Entonces allí volvemos otra vez, o sea, allí la participación del hombre es importante en tomar conciencia de esa colaboración. Y también, bueno, me ha tocado a veces a mujeres profesionales que piensan retirarse y uno dice, oye, no te retires, piensa dentro de 15, 20 años, bueno, ya tus hijos también tomarán su rumbo y tú vas a ser una persona que luego vas a estar desorientada. En ese sentido también tienes que ser un poquito más egoísta contigo, o sea, busca ver cómo se establecen esos equilibrios. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de las empresas hay que seguirle dando oportunidades, buscar mecanismos de flexibilidad. Nosotros hemos tenido mecanismos en algún momento para que ellas se sigan manteniendo dentro de sus actividades, de que, bueno, trabajan mediodía únicamente y se mantienen activas, pero es importante que no se desvinculen del campo laboral. Sí. Y yo creo que allí obviamente entonces las empresas yo diría que si hay algo que pudiéramos mejorar es ser más flexibles en ese sentido y apoyarlas en todo lo que se pueda para comprender cuál es su situación, sobre todo cuando son perfiles con altos potenciales y la idea es esa, la idea es buscar el equilibrio de que, bueno, no por eso como alguna vez se dice, no por eso que sean malas madres ni malas profesionales, sino que tienes que buscar ese equilibrio. El reto es interesante, pero yo sigo insistiendo en que no es un tema solo de ellas, sino que nosotros también nos toca allí tomar conciencia de esa situación. Y todos conocemos mujeres espectaculares, presidentes de empresas, directoras de institutos, rectoras de universidades, presidentes o primer ministros de países y que tienen sus familias. Entonces, obviamente requiere de un hombre a su lado que la haya apoyado y que se hayan apoyado como pareja mutuamente toda su vida. Es la única manera. Sí, y allí fíjate, un elemento importante, yo estoy escribiendo un artículo sobre una mujer espectacular en ese sentido, que es Viviana Moller. Hay una serie que se llama 12 son suficientes, no sé si la llegaste a ver en algún momento. No. Que la escribe el hijo sobre su mamá. Ella tuvo 12 hijos. Okay. Y quedó viuda. Y aún así ella todo el tiempo trabajó, y no solamente trabajó, ella llegó a ser asesora de Eisenhower, de presidente de los Estados Unidos, asesora de Kennedy, de Johnson, o sea, y ella
esto se le considera, bueno, que es la promotora de que incorporó en el ámbito administrativo el factor humano. Es la primera psicóloga que tocó el elemento factor humano como algo importante dentro de las organizaciones. Cuando tú ves la obra de ella, y estamos hablando de hace más de 100 años, que con 12 hijos logró graduarse, sacar un posgrado y llegar a ser asesora de presidentes, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que ella era una persona muy administrativa, o sea, era muy organizada. De hecho, muchos de los proyectos que ella hacía luego los incorporaba en la casa, o sea, de buscar eficiencia, de distribuir responsabilidades, y en eso las mujeres son muy buenas. Lo que pasa a veces es que en eso que son muy buenas en el trabajo, cuando llegan a la casa, no lo aplican, sino que ellas se sobrecargan. Sí. Y al llegar a la casa, ellas deberían mantener un poco como mole este mismo esquema, de decir, no, mira, llegar a la casa, ya tengo un niño que tiene 12 años, bueno, él puede colaborar en ciertas actividades y no sobrecargarse permanentemente. No es que ella llega, entonces toda la familia se sienta a ver televisión y ella se queda con toda la carga. Sí. Creo que allí también hay aprendizaje, y no por eso eres una mala madre, o sea, más bien estás formando también a tus hijos en responsabilidades futuras. Entonces, creo que de parte y parte a todos nos toca allí aprender, y en eso, bueno, ahora que está tan de moda el tema del coaching, yo creo que hasta un coaching doméstico en ese sentido de cómo organizarse. Y te digo, esta es un buen ejemplo, porque yo nada más que de imaginar tener 12 hijos, y cumplir con obligaciones laborales, y sin embargo lo logró hacer. Entonces hay que inspirarse en estas mujeres que han tenido éxito en situaciones adversas. En el caso particular de ella, el papá ni siquiera quería que estudiase. Sí. Ella estudió literatura porque era una materia así como más de mujeres, pero inmediatamente se cambió y después terminó estudiando otras carreras. Entonces, hay buenas referencias también que pueden servir de inspiración para las mujeres, de no quedarse simplemente en que no, es que no se puede, sino ver cómo hacer para salir adelante en este proceso yo diría que de mejora social, ¿no? De ser más justos. Y buscar siempre esa inspiración positiva, que a veces nos quedamos en lo no tan bueno, ¿no? Exacto. Mencionaste al inicio que PwC trabaja con la ONU en esta iniciativa He4She. De hecho, lo mencionaste en tu charla también. Para los que no lo conocen, He4She es un programa de ONU Mujeres que se enfoca en la igualdad de género a nivel global. Y bueno, sabemos que en América Latina y en Venezuela hay mucho que hacer, ¿no? Cuéntanos un poco, Pedro, ¿qué ha significado el tema del He4She para Price? ¿Y qué iniciativas conoces tú que se están llevando aquí en Venezuela o en otros países de la región que puedan ser modelo, como hablábamos de esta inspiración positiva, que se pueda ser modelo para las empresas, para los empresarios que nos puedan leer o escuchar en esta entrevista? Sí, mira, como tú bien dijiste, esto es una iniciativa de la ONU, donde el primer elemento es ya el simple hecho de estar hablando de este tema, es que le estamos dando la importancia que merece. Sí. Y en ese sentido, pues están básicamente orientadas las iniciativas. O sea, en el caso de las juntas directivas, o que son muchos los asuntos que tienen que atender, sobre todo en Venezuela, tú llegar a hablarle de un tema relacionado con la igualdad de género, a lo mejor se puede ver como algo muy exótico, ¿no? Y lo que nosotros hemos comentado es que hay ciertos temas que igual tienen que estar en la agenda. Ponlo en la agenda y ver qué otras cosas puedes hacer. Yo creo que el simple hecho de ponerlo sobre la mesa y conversarlo abiertamente y decir, mira, esto es una junta directiva donde somos 10 y no hay ninguna representación femenina. Esto como que no suena bien. Eso nada más. Sí. Ese hecho que puede parecer una tontería, pero que a muchos de los que están allí los va a llamar a la reflexión, esto puede significar un cambio sustantivo desde el punto de vista cultural.
Entonces, esa primera conciencia. Luego, transmitir el mensaje a la organización, que aun cuando allí hay sentados 10 directores, no es porque haya un rechazo hacia la mujer. Porque muchas veces, y a mí de hecho, hay mujeres que me lo han planteado en la organización, que me dicen, mira, es que es verdad, en PwC hay el mismo número de mujeres hasta llegar a gerentes, pero cuando vemos eso a nivel de socio, eso no ocurre. Y entonces allí mi respuesta es verdad, pero las oportunidades son las mismas. Sí. O sea, tú, si llegado el momento de que hay dos candidatos, un hombre y otra mujer, tú dices, me descartaron por ser mujer, tú allí pudieras entonces cuestionar el proceso. Pero hay que hacer énfasis en que el proceso no discrimina. Esto, que si existe esa razón, es por una razón histórica, por una razón social, en la cual estamos trabajando. Sí. Y en la cual también pedimos la colaboración y motivamos a las mujeres a que trabajen por esa meta, de que es posible que usted llegue a ser directora de esta organización. Fíjese que eso no implica grandes inversiones, no implica esto, sino simplemente dedicarle un tiempo, pero le puedes cambiar la vida a muchas mujeres. O sea, el hecho de que tú le digas a la gerencia de que en un futuro cercano alguna de ellas puede llegar a ser directora, eso nada más ya de por sí es una iniciativa y es un plan concreto donde para muchas va a ser una inspiración y una aclaratoria de que no es que las puertas están cerradas, sino que nos guste o no, hay una realidad allí histórica, social, que queremos cambiar. Ayúdanos a cambiarla. Entonces, las iniciativas han estado más en ese orden de promover, de hablar sobre este asunto que es tan importante y que bueno, de que al final lo que se trata es de armar un equipo que sea diverso, que tenga distintas miradas sobre un mismo tema y que al final todos vamos a salir ganando. Entonces, las iniciativas van en esa orientación, no que son proyectos costosos, que tienen que hacer grandes inversiones, sino es que el tema lo conversemos, lo midamos, lo analicemos y veamos qué cosas podemos hacer que probablemente sin mayor costo. Yo no tengo dudas de que incluso pueden ser, como te decía antes, fuente de inspiración para algunas mujeres e incorporarlo dentro de sus planes de carrera. Es decir, tu plan de carrera esto incluye que en algún momento seas director. Lo otro también son los directores externos. Muchas organizaciones pueden incorporar a mujeres en la dirección externa. Lo que yo tengo mis dudas, y no tengo posición fijada, pero sí mis dudas, es establecerlo por decreto, como hay algunos países, ¿no? Que te dicen el 30% de la junta directiva tiene que ser mujeres. Sí. Yo he escuchado de mujeres, y creo que con razón, decir, no estoy de acuerdo, porque si yo llego allí por méritos, alguien puede pensar que estoy simplemente por una cuota. Y entonces, oye, no, eso no me motiva mucho. O sea, entonces, sí ponernos metas, pero que no sea por simplemente cumplir una cuota, sino que realmente cuando llegue allí, pues esto sea porque tiene las condiciones y las características. Porque de lo contrario, si lo haces por cuota, más bien puedes desprestigiar el hecho de que alguien haya llegado y luego pues lo vean simplemente como eso, como cumplir con una cuota, ¿no? Sí. Ojo, no estoy diciendo con esto de que esté cerrado a la idea, porque es un tema muy, muy complejo, depende de las sociedades, depende de las organizaciones. Pero me gusta más cuando lo haces por mérito propio, lo haces más como parte de un plan de formación de carrera. Sí. Y allí, bueno, el sector privado, sin lugar a dudas, que puede contribuir en mucho. Cada vez, afortunadamente, se ven mujeres en posiciones de liderazgo haciéndolo muy bien. Y eso, bueno, es una buena señal. Que no es lo suficiente, que debemos acelerar, que debemos trabajar más en ello, sin lugar a dudas. Sí. Pero esos ejemplos allí son emblemáticos desde el punto de vista de poder decir, sobre todo a las nuevas generaciones, mira que no es imposible, mira que hay referencias y se pueden lograr. Tal cual. Hay un programa que ustedes tienen en PwC, que apoyado también por ONU Mujeres, que es el Impact 10x10x10, que busca de alguna manera ese desarrollo y lanzamiento de currículums
de géneros, indicadores de diversidad, planes para colaborar. ¿Cómo crees tú que eso puede implementarse en Venezuela? Y en otros países de la Bueno, región, quizás. sí, a ver, yo creo que a veces a veces es más sencillo, como yo le digo a mi gente, mira, en las revisiones internacionales, en muchos de los aspectos, para nosotros sería relativamente fácil salir mal y decir, bueno, es que estamos en Venezuela. Esto, y el que está afuera dice, oye, ¿verdad? Están en Venezuela. Y más bien debe ser todo lo contrario. O sea, esto lo que te debe llenar entonces es decir, mira, dado que desde afuera tienes una percepción negativa, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo adicional para lograr todos estos propósitos. Yo creo que a pesar de todas las dificultades que tenemos en Venezuela, que sin lugar a dudas las tenemos, no deberíamos tomar como excusa, porque a veces nos podemos estar refugiando en eso, o sea, en decir cómo es Venezuela, cómo es Latinoamérica. Yo creo que ya ese diagnóstico lo hicimos. Sabemos que tenemos una situación adversa, que es una situación complicada. Yo lo que digo, mira, ya sabemos que el juego es difícil. Tomemos la decisión si lo jugamos o no. Así Y es. si tomamos la decisión de jugarlo, es para ganar. Entonces, yo creo que sí se pueden incorporar todos esos planes. Es difícil, yo te digo, o sea, en términos generales, para las multinacionales, para las empresas que tenemos que seguir estándares internacionales, no es fácil, porque los estándares que nosotros debemos cumplir en Venezuela, nosotros y cualquier otra multinacional, prácticamente es el mismo que si estuvieras en Nueva York, o estuvieras en Tokio, o estuvieras en Madrid. Sí. Que requiere un esfuerzo adicional, sí, pero se puede lograr. Y yo creo que si cada uno de nosotros en sus organizaciones logra incorporar todos estos temas relacionados con la diversidad, por ejemplo, ahorita el tema que ojalá no se convierta en una moda gerencial, que es el tema de los reportes que tienen que ver con temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, que están tomando mucho impulso. Fíjate que ya ha habido ejemplos de empresas donde en la junta, en la asamblea de accionistas se han elegido directores en función Correcto. de que ellos vienen planteando temas relacionados con el medio ambiente, con temas sociales y con temas de gobernanza. Porque al fin y al cabo, las empresas también son un reflejo de la sociedad. Claro. O sea, si las sociedades van avanzando y las sociedades presionan a las organizaciones, o sea, que eso no es, en el caso de Venezuela, esto a lo mejor lo que tenemos de prioridad, pero yo sí creo que nosotros, y volvemos otra vez al concepto de ciudadano, que si tú vas al supermercado y ves un producto en igual de condiciones, igual de precio, oye, trata de premiar al que esté haciendo las cosas bien, o sea, el que tenga una gerencia responsable, el que contribuye favorablemente con el medio ambiente, el que le dé oportunidades a las mujeres, el que tenga un programa con las niñas. Yo creo que tenemos que también apuntar hacia eso y no Sí. quedarnos simplemente en la excusa, no, bueno, es que Venezuela no es una oportunidad, bueno, tú sabes que el tema que a mí también me apasiona es el tema marca Venezuela, Sí. que tú estás haciendo una cola y entonces llega alguien y se te mete delante, entonces tú le dices, mire señor, bueno, discúlpeme hijo, usted sabe cómo somos los venezolanos. No, ¿cómo somos los venezolanos? No, porque yo también soy venezolano y no lo hago. Entonces, esos pequeños detalles, en general, al final es lo que yo te decía al principio, o sea, se resume ser ciudadano, o sea, de premiar al que hace las cosas bien, y en ese sentido, yo creo que todos estos programas son aplicables en Venezuela. Ojo, yo estoy aquí en Caracas en este momento, no estoy hablando desde Nueva York, desde Miami, porque alguien pudiese pensar. ¿Y que es complicado? Sí, es complicado, pero ese es el reto. Pero si nos quedamos, vamos a concebir 20.000 excusas y las escuchamos todos los días. No, es que en Venezuela, es que eso aquí no funciona, no, es que aquí es distinto. Bueno, si tomamos esa actitud no vamos a lograr avanzar. Ahora, por supuesto que es complicado, pero apuntemos a altos estándares. En Venezuela durante muchos años teníamos un sistema de salud y un sistema educativo que no le envidiaba nada a los mejores. Este es otro país, por supuesto, otras circunstancias, pero hay que soñar con esa Venezuela posible, que hay que empezar a reconstruirla con los detalles. Y esto todo que estamos hablando al final son detalles, pero que cuando lo sumas ya no son
tan detalles, ya empiezan a ser parte importante del todo. Exactamente. Pedro, para ir terminando, de verdad me encantaría seguir conversando contigo porque son temas que creo que son apasionantes, pero te tengo un par de preguntas ya para ir cerrando. ¿Cómo considerarías tú que es la mejor forma de ser aliado y que el hombre sea un apoyo a las mujeres en ese desarrollo profesional? Fíjate que creo que te comentaba antes, como se dice, cuando estábamos fuera de cámara, eh, de, de cómo el simple hecho de que en las organizaciones un compañero, un gerente le diga a otra gerente mujer que cuenta con su apoyo, de que esto, qué bueno su trabajo, que reconoce su esfuerzo que está haciendo en el sentido de compaginar actividades domésticas con la de la empresa. Ese simple gesto, un estudio reciente demuestra que genera confianza en la mujer, y ese reconocimiento pues la empodera a seguir trabajando en pro de alcanzar sus objetivos profesionales. Sí. Entonces yo creo que esa puede ser una buena forma de, de ir creando esa comunidad, en el buen sentido de la palabra, de complicidad, de decir, mira, en esto estamos todos. Porque al final, bueno, los hombres en la gran mayoría, pues también tienen hijas. Y yo creo que esa es una forma también de ayudar a su hija indirectamente, creando una mejor sociedad para el futuro. Entonces yo creo que estos temas, en primer lugar, deben dejar de ser tabú, debemos hablarlo. Hay posiciones extremas, como tú bien sabes, o sea, hay posiciones feministas, como hay posiciones machistas o extremos. No nos dejemos influenciar por esas posiciones extremas. Los que estamos en las posiciones intermedias de razonabilidad, de sentido común, somos la mayoría. Hay una realidad histórica y social, eso objetivamente es así. Reconozcámosla, no nos quedemos enganchados entonces, como yo digo, en buscar venganza con las generaciones actuales de lo que pasó hace 100 años, sino más bien busquemos esas alianzas es para construir esa mejor organización y esa mejor sociedad. Así es. Mira, Pedro, y una de los temas que quizás me interesaría conocer de ti, ¿qué opinas del feminismo? Fíjate, el concepto es muy amplio, obviamente. Esto es un concepto que cada quien le está dando una interpretación distinta. Sí. Y entonces, yo para fijar allí posición te diría, estoy de acuerdo con el feminismo en los términos que lo hemos venido hablando. O sea, un feminismo en términos razonables de señalar que hay una realidad histórica, de que debemos corregirlo. Yo creo que ese feminismo es positivo y hay que abordarlo. No estoy de acuerdo con el feminismo que toma posiciones extremas, donde a veces uno siente simplemente que te están echando la culpa de algo, de lo cual tú no tienes responsabilidad directa. Y entonces al final ese feminismo logra el rechazo de personas que pudieran ser colaboradores tuyos. Correcto. O de aliados tuyos. O sea, porque si tú me estás presentando una buena causa y yo la entiendo, yo te la voy a colaborar. Pero si tú lo que me presentas es un ataque directo por el simple hecho de ser del sexo masculino, pues obviamente que allí te vas a conseguir con una barrera. Entonces, dependería de qué feminismo estamos hablando. Sí. Con el primero estoy totalmente de acuerdo. Con el segundo creo que más bien lo que significa es retroceso. O sea, si el feminismo lo que implica es echarle responsabilidad al hombre, de que por culpa tuya, de que por esto y lo... O sea, al final allí no vamos a lograr avanzar. Insisto, hay una razón histórica, social, que está allí, que nadie la discute. El tema es cómo la abordamos hacia el futuro. Si no cerramos esa página, sino que simplemente lo que venimos es a cobrarnos cuenta de lo que hizo mi abuelo o mi bisabuelo, no vamos a lograr resolver lo de tus nietos y lo de tus bisnietos. Entonces, se trata de que ese feminismo sea en esa orientación, de construir. El que está basado en el ataque y lo otro que también hay que tener cuidado con el feminismo, y cada vez más, no solamente los grupos del feminismo, sino muchos grupos sociales están siendo utilizados políticamente. Están siendo utilizados políticamente y esto
ya hay personas hay un sociólogo que se llamaba Rand Dahrendorf, un alemán que ya lo advertía desde hace 40, 50 años, que los conflictos sociales iban a venir, eran por grupos que tenían los mismos intereses, pero que alguien los iba a utilizar políticamente. Sí. Entonces hay que tener cuidado con estos grupos que a veces se llaman feministas, que al fin y al cabo son activistas políticos, con fines políticos, y entonces distorsionan el propio propósito. Entonces allí cuidado a las mujeres de que puedan estar siendo utilizadas políticamente para unos fines distintos a los que realmente es la causa o la razón de existencia de estos grupos. Cuando hablabas de esta señora americana que tuvo 12 hijos, que llegó a ser asesora de Eisenhower, hablabas de que cuando ella regresaba a su casa era un modelo, pero también le enseñó esos valores a sus hijos. ¿Qué otra mujer para Pedro Pacheco es una referente, una mujer líder, una mujer emprendedora de quienes todos podemos aprender? Mira, yo creo que al final, por supuesto que están estas referencias, como te dije, de la señora Moller. Hay otra señora también llamada Poker, que también en el área administrativa hizo Parker hizo grandes contribuciones. Esto a nivel nacional, sin dar nombres específicos, pero aquí hemos tenido mujeres presidentes del Banco Central de Venezuela por mérito propio, hemos tenido diputadas por mérito propio. Claro, después hay otras que a lo mejor te entran, tú dices, bueno, no, y ahí ya no es un tema de mujer, sino que es un tema, lo que te decía antes, de política. Pero mira, yo creo que no quisiera darte nombres por no acotarlo, ¿no? Pero es que yo diría que o sea, mi madre fue una líder en el sentido de que en sus circunstancias ella trabajaba desde la casa. O sea, mi mamá cosía ropa desde la casa. Y fíjate, allí alguien pudiera, hoy que se habla del teletrabajo y trabajar desde la casa, mi mamá lo hacía con una actividad, o sea, le llevaban la ropa, y ella dentro de ese proceso de manufactura le ponía la manga o le ponía el cuello a una camisa, y después venía alguien en la tarde y se lo llevaba, y mientras estaba cosiendo, estaba cocinando. Sí. Entonces, si tú me dices referencia, bueno, mira, mi madre en ese sentido fue una referencia, y sin mayores estudios y sin mayores conocimientos. O sea, yo te puedo decir, o sea, mi mamá, por las circunstancias y por las consecuencias de la guerra, porque por eso es que insisto tanto en el tema de las niñas, porque de alguna forma lo viví a través de mi mamá, de mi madre, porque ella al final fue una víctima de la guerra civil, en el sentido de que ella vivió la época de la posguerra y nunca fue a la escuela. O sea, Sí. mi mamá era analfabeta. Era una consecuencia de. Entonces, yo cuando veo hoy a las niñas, digo, bueno, esas niñas, por circunstancias de las cuales ella no tiene ninguna responsabilidad, se van a perder muchas oportunidades. Pero sin embargo, mi mamá, siendo analfabeta, tenía unos valores de su hogar, que no tenía nada que envidiarle a los mejores valores del hogar, dedicación por el trabajo, y sobre todo eso, o sea que, como te digo, logró una profesión, por decirlo de alguna forma, técnica, que contribuía al ingreso económico de la casa. Y bueno, a veces no hay que ir tan lejos para buscar esas referencias y esos liderazgos, ¿no? Entonces, si me pones a elegir a alguien, elijo a mi madre. Qué bien, qué bien. Y Pedro, ya para cerrar, sabemos que la igualdad de género es un objetivo de desarrollo sostenible. Sabemos también que es un problema que nos atañe a todos, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, pero sabemos los beneficios que eso va a traer, y hay muchísimos estudios de los cuales podremos hablar en otra oportunidad. Pero, ¿qué diría Pedro Pacheco de cuáles serían 2 o 3 iniciativas para llegar a ser nosotros los hombres agentes de cambio en esta realidad? Bueno, yo diría cosas concretas. En el caso mío particular no tengo, digamos, niñas, pero bueno, pero sí algo que yo puedo hacer con la hija de un amigo, con la hija de alguien, de hablarles bueno, que si tienes posibilidades, que no te dejes limitar. Yo creo que eso es una cosa muy concreta que cada uno de nosotros puede hacer.
sea, al igual que decíamos que para el próximo evento la mujer traiga un hombre, bueno, esto es algo muy, muy concreto que se puede hacer. Y uno, sin inmiscuirse en la educación de amigos y demás, bueno, también lo puede orientar en el sentido de señalarle, bueno, puedes estar marcando a tu hija de una determinada forma o de esta otra. Yo creo que estas iniciativas de conversarlo, como te digo, simplemente palabras, y aquí me estoy basando en hechos que los vivimos en ese evento. O sea, cómo una palabra de parte de un hombre puede transformar la vida profesional de una mujer. Y eso lo puedes hacer desde la educación en la casa, lo puedes hacer en bachillerato, lo puedes hacer en la organización. Cuando le das la inducción a alguien en tu organización, eso tiene que quedar claramente establecido. No hay ninguna diferencia en cuanto el límite te lo vas a poner tú como ser humano, no como si eres hombre o eres mujer. Ahora, también hay que señalar que nosotros en Venezuela, allí hemos superado algunas etapas que no son... Nosotros tenemos muchos problemas, pero también tenemos muchas virtudes. Yo siento que el venezolano no tiene las dificultades para trabajar con mujeres como las pueden tener en otros países. O sea, para nosotros eso es materia vista. O sea, yo en mi carrera profesional, me tocó muchísimas veces trabajar con mujeres que eran los líderes de equipo, y eso para mí es una cosa totalmente transparente, que no me genera ningún trauma. Siento que eso en otros países no ocurre. Entonces yo creo que también a veces tenemos que rescatar las cosas positivas. Yo siento, al menos en mi entorno, que el hombre no tiene ningún inconveniente en trabajar en equipo con mujeres, e incluso siendo él subordinado y siguiendo instrucciones de mujeres. O sea, eso, y eso es importante, porque a veces nos quedamos solamente en las cosas negativas. Entonces, todo eso conversarlo y ponerlo en valor, en aras de lograr esa sociedad que tú decías, que sea mucho más justa y que sea al final, mucho más humana, ¿no? Sí. Bueno, Pedro, de verdad que ha sido un placer conversar contigo de muchos temas siempre, como tú decías al inicio, pero en este tema en particular, porque sí podemos ser agentes de cambio y sí podemos impulsar. Tú lo haces en tu organización, yo lo hago en la mía, y ojalá pues muchísimas más personas se nos unan a estos ejemplos que hemos dado en la tarde de hoy. Y bueno, felicitarte a ti y en general a Benancham por esta iniciativa. Cuando tú dices qué cosas podemos hacer, esto es algo en concreto, o sea, más allá de hay un evento en concreto que estás haciendo, y que a veces uno no es consciente del impacto que puede tener, porque a veces no se mide, sí. pero allí están marcando un camino que ojalá otros gremios también lo sigan. Desde ese punto de vista, de establecerse metas, como bien sabemos, en el caso de Benancham, la junta directiva tiene una buena representatividad de mujeres, excelentes, y donde allí pues tú sientes que no hay ningún distingo. Yo creo que es una referencia a seguir. No en todos los gremios es igual. Bueno, hay que invitar a que los otros gremios también lo hagan. Entonces, en ese sentido, felicitarlos porque realmente están siendo pioneros, y actos como este, que pueden lucir sencillo, trascendental, y lo que hablábamos antes, o sea, lo que estás invirtiendo es una hora, pueden transformar la vida de muchas personas. Porque no solamente es que le estás transformando la vida a la mujer, es que se la estás transformando al hijo, que al final esto no podemos separarlo. O sea, pensemos que cuando tú le estás transformando la vida a la mujer, inmediatamente deja de tener sexo, porque ella es madre de un hijo o de una hija. Entonces, esto es un tema de sentido común al final. Sí, sí. Y como tú decías, de convertirnos en mejores ciudadanos y de trabajar la parte humana que a veces se nos olvida. A veces se nos olvida. Pedro, de verdad que ha sido un placer. Pedro Pacheco, socio director de PricewaterhouseCoopers PwC en Venezuela. Y bueno, un gran luchador y alguien que fomenta todo este tema. Así que bueno, estaremos conversando en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Seguro.